La vida es un poco contradictoria, la contradicción existe, las paradojas existen. Y después de grabar el último video sobre cómo, digamos, para ahí eludir la guerra o los conflictos o estar en paz, me di cuenta que en realidad lo otro también existe y por algo está. O sea, el conflicto existe, la guerra existe, las incomodidades existen, todas esas cosas que están pasando también tienen un lugar en la existencia. ¿Y cuál es ese lugar? Voy a hablar un poquito de eso porque se dio hace un rato una situación en la que, digamos que emergió el conflicto y bueno, lo pude ver un poquito como para decir lo que voy a decir ahora. El conflicto es el choque de fuerzas y las fuerzas siempre están chocando y generando cosas nuevas, ¿no? La realidad está generada un poco por las diferencias de fuerzas en una dirección y la otra, y por tanto la que vence o la que tiene más fuerza arrastra hacia el lado, ¿no? El tema con la paz es que a veces uno no quiere participar en estar en el núcleo del choque de fuerzas, porque, bueno, puede ser dañino, puede ser destructivo, puede ser perjudicial. Creo que el ser humano un poco está a veces demasiado metido en esa zona y por tanto es infeliz debido a eso, ¿no? Pero si la proporción es adecuada, bueno, también se construyen cosas, ¿no? O sea, de hecho creo que se ha llegado en la especie humana, a diferencia de los animales o otros seres que tienen menos conciencia o menos sensibilidad a los placeres y a los gustos y a las cosas que tenemos nosotros, y puede que vivan con mayores sufrimientos o con mayores peligros, ¿no? Los animales, obviamente, muchos de ellos están sometidos al riesgo de vida permanente, ¿no? Nosotros creo que como especie hemos superado un poco eso, aunque se sigue peleando por los derechos humanos y por los derechos a la vida y demás. Obviamente la especie ha prosperado, o sea, no es una especie en peligro, ni mucho menos. Obviamente algunas personas están pasando mal, se podría decir muchas si se quiere, muchas están pasando mal, pero creo que vamos dejando atrás el problema de la supervivencia. La especie en sí ya tiene herramientas para poder manejarse con la supervivencia. Hay herramientas cada vez más disponibles para que uno pueda manejarse lo mejor posible. De hecho, estos videos, como el que hice el anterior, son herramientas para estar muy bien, de alguna manera, para que prácticamente estés donde estés bien. Basta que no tengas riesgo de vida, e incluso si tenés riesgo de vida es por un momento, ¿no? O sea, en el momento que se da no vas a estar permanentemente día tras día bajo ese riesgo. Y si lo estás es porque estás colocándote en un lugar caprichosamente fuera del lugar. O sea, ponele, aunque fueras un indigente, hay refugios en las ciudades. O aunque fueras un esclavo, bueno, si trabajás, puedes comer, o sea, no te vas a morir de hambre. Lo que pasa es que, claro, hay mucha información sobre la sensibilidad que está agarrando el ser humano con respecto a esos temas, o con respecto al maltrato animal. Pero ya son porque la mente siempre quiere estar jorobando con algo de alguna manera, que algo que falta lo quiere completar. Entonces necesita concentrarse en lo que falta, no en lo que ya está. Pero si
te enfocás en lo que ya está, hay muchas cosas. De hecho, podés vivir bien por todo lo que ya está. Si seguramente sos un adulto, ya has superado todos los problemas de los riesgos de muerte infantil. Lo que pasa es que, claro, a la mente no le interesa mucho Yo lo viví, de hecho, me identifiqué mucho con... Quizás si logré salir adelante con respecto a ese tema es por la cantidad de... por todo lo que me afectaba, lo negativo y lo depresivo y lo pesimista y lo derrotista y todas esas cosas me afectaron tanto y me enfocaba tanto en eso que se volvió casi como un tema de estudio, un tema de análisis, y me permitió, creo que, superarlo. Pero obviamente creo que también es un proceso por el cual hay que pasar. Creo que desde acá lo único que puedo decir es, bueno, mirá, cuando llegás a un lugar claro, puedes llegar a un lugar donde estés bien, pero eso no quiere decir que no tengas que pasar por lugares incómodos, de guerra, de pelea, de angustia, de desesperación, de una cantidad de cosas. De hecho, un poco, como decía al principio, el motivo del inicio del video vamos a hacerle compañía a estos honguitos que están acá. Qué lindos que son. A ver si se ve el otro. Ahí va. Para contar un poco esto. Claro que venimos siempre de una familia, salimos de algún lado y en ese lugar normalmente ya está toda la herencia y la historia de los conflictos y los problemas que vamos a tener, ¿no? Y ahí es donde están las peleas, ahí es donde están lo que tenemos que resolver, en nuestra propia historia familiar. De hecho, muchas terapias se enfocan en eso, ¿no? En hablar de la madre o del padre, o a veces de los abuelos también, de la cultura, en los... bueno, hay muchas. Puede ser, me viene a la mente un poco los grupos de ayahuasca que hablan de sanar el clan, hablan de curar el árbol transgeneracional, porque tiene que ver con esas cosas, que las tenemos adentro y las arrastramos. Hace un rato presencié un conflicto en el que, claro, te das cuenta que aparecen conductas o programas que son los que yo viví, los que vi con mi madre o con mi padre, que se repiten en otros familiares y están presentes en el clan hasta que se los pueda superar. Quizás yo fui el peor en cierto momento, por eso tuve que también encontrar maneras de superarlo, ¿no? Y quizás si siguen apareciendo en mi vida es porque todavía no están superados del todo y por eso los sigo presenciando. Lo digo a manera de que cualquiera que esté teniendo problemas todavía, los problemas tienen que ver con la vida de uno. Y en la medida que podamos entender qué lugar ocupan y qué nos están enseñando y qué pequeños cambios tendríamos que hacer nosotros en nuestra estructura, en nuestra mente y demás, para poderlos, ¿cuál sería la palabra? Como aprender a gestionarlos quizás. Se presenta la situación y la situación, si uno la puede ver de afuera en tercera persona, que eso es lo ideal, ver cómo se disuelve también, ¿no? Porque esto fue un conflicto se le pidió a alguien un pincel que había estado usando, no sabía dónde estaba, hubo unos enojos y unas broncas desproporcionadas y el pincel apareció al ratito, porque obviamente estaba por ahí, hay que buscarlo. Pero ese tipo de conflictos yo sé que en muchos casos son comunes, por lo menos acá en mi país, en la gente, en la cultura, yo sé que están esas cosas. Son como rencores que vienen de otro lado y se usan como pretexto a alguna pequeña situación para desbordar el malestar que uno tenía. Y uno se siente un poco
En mi caso sentí como, esto de vuelta, que había quedado atrás, que tiene que ver tal vez con mi madre y mi padre. Y también pudieran emergerle el mismo tipo de respuestas a esas violencias, como nosotros las sentimos, como nos toca internamente. Pero desde esa observación, desde esto que estoy tratando de comunicar, uno trata de observar y pararse en otro lugar y ver de hacer algo distinto. Y una cosa muy útil es la conciencia, la observación y la no acción, el Wu Wei del Tao, del Lao Tse. Entonces, no hacer nada es casi que la mejor solución en muchos de estos casos con respecto a lo de la mente. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? La ilustración que siempre se pone es que para dejar que el río se aclare, no tenés que hacer nada, ponerte afuera y dejar que el río mismo se aclare y que las hojitas vayan y el barro vayan decantándose para abajo. Con las tensiones que suceden entre las personas pasa lo mismo. Es un malestar que uno ya trae, usa como pretexto algo para sacarlo. Pero si uno responde a eso, alienta, es como agregar leña al fuego. Si uno lo observa, no se perturba tanto, porque normalmente la perturbación interna es la que nos demanda justicia. Y ese reclamo de justicia es inapropiado, da problemas. Lo mejor es resolverlo uno internamente. Es como la basura de la casa, la gestiona uno mismo, no la pones en el corredor o en la vereda, se debe gestionar. Y esas reacciones emocionales, los reclamos de justicia y todo eso, es como la basura que tenemos que atender nosotros mismos. Y la no acción juega al lugar de dejar que el río se arregle solo. ¿Cómo sucede? Bueno, uno no dice nada, se da cuenta que es una situación que nos ayuda a conectarnos con memorias del pasado, que si no estaríamos totalmente desconectados de nuestra familia o de nuestra cultura, cosa que a veces sí lo hacen algunos personajes para iluminarse y demás. Pero creo que no es nuestro caso, así que tomamos contacto con esos conflictos. Y el no actuar permite que después aparezcan los pinceles, que después las buenas actitudes vuelvan, porque uno no alimentó el fuego, y a los minutos se vuelve. Y esa persona que no fue atacada ni violentada se da cuenta de que era algo de ella, y que el exterior no es hostil, sino refuerza su creencia de que el exterior es hostil con una hostilidad real que uno participó. Entiendo que para muchos esto puede ser que que los desborde y por tanto terminen incurriendo en reacciones, pero bueno, eso es parte del proceso. Después que uno ve que eso no marcha y se va dando cuenta que las guerras solo te empobrecen a ambas partes del bando, las termina dejando atrás. Las guerras que reclamamos que dejen de existir afuera son las mismas que tenemos adentro con nuestra familia y con personajes cercanos. O sea que toda la humanidad está en el mismo punto. No toda la humanidad, yo mismo, yo estoy. O sea, no es otros. Siempre es uno mismo. Yo mismo estoy hablando de cosas que todavía existen. Y si existen hay que aprender a gestionarlas adecuadamente y frenar como corresponde también. Que la mente se silencie, como dicen los maestros, y está todo bien. Acá a mi alrededor están todos los árboles creciendo, está todo funcionando. Puede que haya conflictos entre algunas especies
insectos, plantas, etcétera, pero está todo funcionando bien. El único que está acá hablando de problemas soy yo, que es un poco lo que veo en el mundo que yo observo. Podría dejar de observar eso y ya estaría más cerca del silencio. Pero entiendo que hay que ir dejando rastros para los demás y lo hacemos constantemente, ¿no? Creo que todos queremos ayudar a los demás con lo que vamos encontrando de bueno y por eso el mundo siempre va hacia mejor. Todo el mundo está haciendo lo mejor que puede, esa es una enseñanza muy importante. Está haciendo lo mejor que puede porque el cerebro funciona de esa manera. Funciona como un mecanismo de inteligencia artificial que resuelve o encausa sus procesos de optimización neuronales, de las redes neuronales, cuando se optimiza la función que se quiere solucionar. Por eso es que las inteligencias artificiales terminan pudiendo reconocer los patrones y usándolos perfectamente, y pasa lo mismo con nosotros. Lo que pasa es que nuestra vida es el pleno proceso de eso. Y en el pleno proceso aparecen todavía los cálculos inacabados, ¿tá? Soportando un poco que es así, viéndonos a nosotros mismos como veríamos también a un niño que está aprendiendo y que es un proceso inacabado. La vida misma es todo un proceso inacabado. Lo transitamos mejor. Espero que con esta línea de idea puedas ponerte a pensar un poquito o a no pensar capaz mejor todavía. Que apagues el video y te quedes en silencio un rato sin pensar y viendo lo que sí ya está bien, ¿no? Creo que sería eso lo mejor.